Todas ellas tienen solución. Señor amado, queremos pedirte que tu voluntad, tu soberanía se aplique en cada una de estas notas. No queremos, Señor, que se haga como nosotros queremos, sino que tú puedas establecer tu voluntad. Sabemos que todo lo que tú decides para nosotros es bueno, es justo, es correcto. Así que, Señor, desde ya llévate la gloria, llévate la alabanza, porque tú has de levantar al caído, has de sanar al enfermo, has de proveer al necesitado, has de darle fortaleza al que está siendo atribulado. También, Señor amado, en esa misma sintonía, queremos pedirte esta mañana nos puedas entregar, Señor, tu palabra. Para eso hemos venido a este lugar, para que tú nos hables, Señor. Háblanos, queremos escuchar tu voz y haz, Señor, lo que tú quieras en este servicio. Derrama tu gloria, en nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden decir un fuerte amén, hermanos? Amén, gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós. Para que no le cueste encontrarlo, váyase de Mateo hacia atrás y usted lo va a encontrar rápidamente. Libro del profeta Amós, capítulo 4. Y vamos a leer del capítulo 4 los versículos del 6 al 12. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Amós capítulo 4, versículos del 6 en adelante. La palabra de Dios nos dice: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequías. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Tal vez usted habrá escuchado la frase muy popular entre las personas: creo que amanecí con el pie izquierdo. O frases como, por ejemplo, es que a mí solamente me sigue la mala suerte, y parece ser que una mala temporada auguria que mi destino siempre será el fracaso. Este y otro tipo de expresiones, hermanos, lo que revelan es el sentimiento de frustración cuando las cosas no nos salen bien en los diferentes órdenes de la vida. Algunas personas incluso llegan a afirmar cosas como: es que parece ser que una nube negra posa sobre mi cabeza y no veo resplandecer ni siquiera un pequeño rayo del sol. Cuando nos encontramos en una situación como esa, las personas pueden interpretar su realidad a partir de 2 conclusiones. Una es falsa y la otra es verdadera. La primera es la falsa. Las personas dicen:
esto es una casualidad, esta es mala suerte. Y esa es la conclusión a la que las personas llegan. El problema es que cuando se adopta ese criterio, ¿qué mala suerte tengo yo? O tal vez usted habrá escuchado la frase, es que sí estoy salado. Las personas tratan la manera de arreglar su situación mediante cierto tipo de cosas. Hay de aquellos que, por ejemplo, dicen, mira, para quitarte la mala suerte, bañate con ruda, porque eso te va a aliviar tu mala racha. Otros quizás sugerirán, anda una cola de conejo ahí cerca de tus llaves para que las cosas te vayan bien. Y en realidad, hermanos, se pueden ofrecer tantas cosas que inventa la gente para tratar la manera de mejorar lo que ellos llaman suerte, entre comillas. Incluso hay quienes que afirman y dicen, si se tratara de una rifa para participar de un premio, yo no me lo gano, pero si se rifara una pedrada, yo sí me la gano, dicen. Tal vez algunas de estas frases incluso usted las ha dicho en algún momento de su vida. Y cuando llegamos a esos puntos de la vida, repito, la primera conclusión que la mayor parte de personas interpreta de esos sucesos es: qué mala suerte tengo, o qué casual que todas esas desgracias siempre tocan a la puerta de mi casa, a la puerta de mi vida. Pero esa es una conclusión que ya le dije es falsa. Ahora debemos, hermanos y hermanas, llegar a la segunda conclusión, que esa es la que tenemos que aterrizar todos, y es que todo en la vida siempre tiene un propósito. Todo en la vida siempre tiene un propósito. La primer verdad que yo deseo que usted lleve en su corazón es que no existe ninguna casualidad en su vida. Nada en su vida es casualidad. Todo es el resultado de un propósito ordenado de parte de Dios, que trata la manera de alcanzar un fin específico en su vida. Y acá, hermanos, es donde se vuelve importante entender que los propósitos de Dios son tiempos de aprendizaje para que nosotros podamos alcanzar aquellas cosas que Dios ha trazado para nosotros. Quiero decirles que todos los que estamos acá tenemos un propósito de parte de Dios. Nada de lo que usted ha vivido hasta este momento es el resultado de la casualidad o de la suerte, de la mala o de la buena suerte. Todo es el resultado de un propósito divino para su vida. La familia donde nació, los padres que tuvo, la educación que tuvo, las circunstancias buenas, malas, agradables, desagradables, todas ellas, sus errores, sus fracasos, sus éxitos, sus aciertos, sus desaciertos, todo ha sido un resultado de un propósito planificado de parte de Dios. Acá, hermanos y hermanas, entonces es donde se nos vuelve necesario hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios establece un propósito para cada persona? Dios desea que nosotros aprendamos a crecer en la medida en que estamos atravesando ese propósito. Pero quiero decirle que aprender a desarrollar un propósito en las manos de Dios requiere siempre de un aprendizaje. Y el aprendizaje se establece a través de dos vías. Y eso es lo que quiero señalarle a usted esta mañana. Usted tiene dos formas de aprender de cada suceso que acontece en su vida. La primera forma de aprender es a través de la sabiduría. Hace algunos domingos estuvimos hablando de la oración que Dios se complace en contestar, que Dios se deleita en responder. Y les decía yo a ustedes, hermanos, que si hay una petición que Dios se deleita en responder, es darnos sabiduría. ¿Y qué era la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de discernir
entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pero la sabiduría no solamente se limita a ese campo o a ese espectro, sino que la sabiduría también, hermanos, se identifica por la acción de aborrecer lo que es malo. Entonces usted puede aprender en la vida a través de la sabiduría, a través del consejo, a través de la prudencia. En el libro de los Proverbios, la frase que más se repite es la sabiduría llamando a su audiencia para que le escuche, para que oiga el consejo. Nosotros, hermanos, tenemos un refrán popular que reza más o menos así: el que oye consejo llega a viejo. Y con esa frase lo que nosotros queremos decir es que quienes escuchan el consejo van a prevenirse una serie de dificultades, una serie de situaciones difíciles, y esa es una forma de aprender. Yo no tengo, hermanos y hermanas, necesidad de fracasar en mi vida si aprendo, oiga lo que estoy diciendo, si aprendo a escuchar sabiduría. Los seres humanos podemos aprender a través de la sabiduría. Podemos, hermanos y hermanas, crecer en nuestro propósito si escuchamos a Dios. Pero también, lamentablemente, hay otra forma en que podemos crecer. Si Dios tiene un plan con su vida, si Dios tiene un propósito con usted, hay otra forma en que usted también puede aprender. Pero esa es la que yo no le recomiendo. Y es a través, hermanos y hermanas, de la experiencia. La experiencia no necesariamente es buena o mala en sí misma. Dependerá mucho hasta qué punto usted decida llevar su vida al límite de esa experiencia. Por ejemplo, usted le puede decir a un niño: por favor, no metas los dedos ahí en el tomacorrientes. Si el niño es sabio, va a escuchar la palabra de su mamá y el niño va a entender y va a decir: mamá, si mamá me lo está diciendo, si mi mamá me lo está prohibiendo, es porque me quiere evitar un peligro, porque mi mamá no me va a prohibir nada que no sea malo. Ese razonamiento puede ser que algún niño lo llegue a desarrollar, y desde ahí ya comenzaría a desarrollar una actitud de sabiduría. Pero usted sabe que la mayor parte de nosotros y la naturaleza humana es así. Si nos dicen que no hagamos algo, es lo que terminamos haciendo. Entonces viene el niño, introduce su dedo pequeño en el tomacorriente, y ¿qué pasa, hermanos y hermanas? De repente usted está en la cocina y escucha el grito del niño, ¿verdad? Escucha el lamento de ese niño. ¡Ah! Y ya usted ya sabe, el niño aprendió que no se debe de introducir el dedo en el tomacorriente, pero lo aprendió sobre la base de una experiencia dolorosa. Usted tiene que decidir cómo quiere aprender en la vida. Si usted quiere aprender sobre la base de la sabiduría, desde ya le anticipo, se va a evitar muchos dolores, se va a evitar muchos lamentos. Pero si usted va a aprender en la vida sobre la base de los golpes que la vida misma le va a dar, le puedo anticipar que su vida será llena de mucho dolor y de sufrimiento. Pero no es solamente, mis estimados hermanos, el hecho de que vamos a sufrir y vamos a tener que llorar, sino que también tiene que ver en el hecho de que vamos a perder valioso y precioso tiempo. Cuando nosotros decidimos crecer a fuerza de golpe, no solamente acarreamos el dolor y el sufrimiento a nuestra vida, sino que perdemos el valor más preciado que Dios nos ha dado mientras estamos de este lado de la eternidad, y es tiempo. ¿Qué se le puede decir a un muchacho que no escuchó el consejo de su padre cuando le decía: hijo,
Aproveche el estudio para que usted cuando crezca sea alguien en la vida. Y seguramente algún muchacho atesorará ese consejo y dará lo mejor de sí en su estudio. Pero ¿qué de aquel joven insolente, como lo dice el libro de los Proverbios, que sigue en un camino de necedad y se golpea con su propia necedad? Aquel que solamente llega a perder el tiempo a la escuela, aquel que solamente, hermanos, llega a, como dicen los muchachos, a fregar en el salón de clases. Cuando el tiempo vaya pasando y se dé cuenta que otros son los que alcanzan las oportunidades de la vida, que son otros los que conquistan metas y él no las logra, él no las conquista, él se va a dar cuenta que habrá perdido buenos años de su vida. Él se habrá dado cuenta que ha perdido aquella juventud, aquella fuerza, y ahora no es nadie. Es alguien que perdió el tiempo. Es alguien que, aunque quisiera tener una buena oportunidad, no la supo aprovechar. ¿Y cuántos lamentos no hay frente a un ataúd o frente a una tumba? Cuando dicen: ah, papá, si tan solo te hubiese oído. Mamá, si tan solo hubiese escuchado tu consejo, seguramente no me hubiese ido mal en esta relación, seguramente no me hubiese ido mal en este negocio. Porque ya le dije, hay dos formas en las que los seres humanos podemos aprender. Una, que es la que le recomiendo, escuchando la sabiduría de Dios. Y la segunda es que aprendamos a escuchar los golpes de la vida. Usted tiene que decidir cómo quiere aprender en la vida. Usted tiene que decidir, estimado hermano y hermana, cómo quiere usted alcanzar las metas en su vida. ¿Las quiere alcanzar en el tiempo planificado o quiere ir a dar vueltas y vueltas en el desierto como Israel mientras andaba vagando a causa de su desobediencia? Lamentablemente los seres humanos, cuando llegamos a esta posición de la vida, muchas veces ante los fracasos quisiéramos rebobinar el tiempo, quisiéramos retroceder en una máquina del tiempo para no cometer los errores y escuchar los consejos que en algún momento alguien nos pudo haber dado. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a partir de una realidad. En primer lugar, en la vida no hay casualidades. No hay casualidades. Nada de lo que le ha pasado a usted hasta este momento es casualidad. Lo bueno y lo malo no es casualidad. Es parte de un plan y un propósito de Dios para su vida. Todo lo que Dios le ha permitido alcanzar hasta este momento, todas las experiencias vividas, es parte de un plan y de un propósito de Dios. Pero para que nosotros podamos, hermanos y hermanas, sacarle el mejor provecho a cada una de esas lecciones de la vida, se nos vuelve entonces necesario hacer una interpretación de las circunstancias que estamos viviendo. El profeta Amós era un profeta, hermanos, que desarrolló su ministerio en la época del rey Jeroboam II. En la época, hermanos, donde Israel estaba viviendo su peor decadencia espiritual. Y el Señor mueve a este hombre llamado Amós, y vea lo que él comienza a decirles. Verso número 6. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Y dice Amós: con todo ustedes no se volvieron a mí. Era el Señor el que les estaba tocando el pan. Hermanos, cuando hemos perdido las cosas que uno daba por sentado, es cuando finalmente comienza a valorar las cosas más importantes de la vida. Y Dios acá está diciendo por medio del profeta: yo les hice pasar hambre.
Pero ¿por qué Dios quiso que su pueblo atravesara hambre? Porque era un pueblo que se había alejado de Él. Era un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Pero mire hasta dónde llega la dureza del corazón de Israel. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Es decir, que Israel, hermanos, como hijo pródigo, endureció su corazón. Si hiciéramos una comparación con el relato que Jesús contó acerca de los hijos pródigos, la Biblia dice que cuando aquel hijo menor sintió hambre, recapacitó, volvió en sí y dice: es tiempo de regresar a casa y confesar mi pecado a Dios, a mi Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Sin embargo, vemos acá en el profeta Amós que Israel, a pesar de que estaba aguantando hambre, a pesar de que esa circunstancia lo estaba afectando, ellos no decidieron volver a Dios. ¿Cuál fue la interpretación que Israel hizo acerca de su hambruna? Probablemente la que usted y yo hubiésemos hecho. Está mal la economía, es que no hay empleo, es que las empresas están yendo del país, es que seguramente no hay oportunidades para mí. Y son lecturas que uno puede ir haciendo. No le estoy diciendo que si usted no tiene empleo es porque usted esté mal con Dios, no le estoy diciendo eso. Pero lo que sí le puedo decir es que si las circunstancias lo están afectando en su vida, es porque Dios está tratando con usted. ¿Qué área? No lo sé. No lo sé. Tal vez un área en el carácter. Tal vez usted tiene una deficiencia espiritual. A lo mejor quizás usted tiene un bache emocional que no ha resuelto. Y usted dice: bueno, estoy pasando esta situación tan difícil. Y usted puede hacer una lectura de esa circunstancia y decir: no es que no hay trabajo, no es que no hay oportunidades, es que mire, por más que yo me rebusco, pero ante las puertas cerradas que tiene frente a ti, ¿no será, pregunto, no será que Dios te está invitando a regresar nuevamente ante Él? Y va más allá y dice: yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. Puedo sentir la sensación que seguramente Israel sentía. Se imagina, hermanos, que ya cuando el trigo estaba en su punto y todos ya estaban a la expectativa: bueno, ya vamos a cosechar, bueno, ya vamos a disfrutar lo que hemos sembrado durante todo este tiempo. Y golpe, no viene la lluvia por 3 meses, faltando ese tiempo para cosechar. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no nos hemos topado nosotros también con esas puertas cerradas? Que de repente nos dicen a nosotros: hey, yo creo que a ti te van a dar el ascenso. Y usted tiene mucha seguridad que a usted le van a dar ese ascenso en el trabajo. Y ya cuando usted cree que las cosas se van a dar, resulta que hacen una reunión y colocan a otra persona frente a usted. Y usted dice: qué barbaridad, pero ese puesto era mío. Y todos decían que yo era el que debía de estar ahí. Pero ¿por qué se cierra esa puerta? O cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, hemos tenido que enfrentar situaciones como: parece ser que su enfermedad va retrocediendo y las cosas van saliendo bien y usted comienza a respirar, pero de repente una hoja de papel comienza a pasarle una mala jugada cuando el diagnóstico le comienza a decir que la enfermedad ha vuelto. Es como que si una puerta se volviera a cerrar. Una puerta que usted estaba a punto de atravesar es una puerta que se cierra frente a usted. Y vea esto que dice el versículo 7: en una ciudad hacía llover, otros iban saliendo adelante, otros iban prosperando, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Tal vez usted quizás cuando escucha que hay otras personas que dicen: hey, hermano, me salió el trabajo,
me salió el crédito de la vivienda, o yo hice esto, pude superar lo otro. Y usted dice, yo tengo años y las cosas no mejoran. Y es ahí donde vienen las preguntas como, ¿será que Dios tiene hijos favoritos? ¿Será que Dios tiene personas especiales? Y es ahí donde debemos llegar a la conclusión que en la vida no hay casualidades. En la vida no hay casualidades. Y dice más, versículo 8, vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua. Cuando yo leo este pasaje, no dejo de pensar en aquellas personas que han tenido que salir de nuestro país. Recuerdo a una mujer que, como resultado de la violencia que se estaba viviendo en su casa, tuvo que salir de su país y se fue hacia los Estados Unidos. Pero estando en Estados Unidos, teniendo abundancia de trabajo, abundancia de bienes, ella se sentía muy sola. Entonces ella concluyó y dijo, no, yo sé lo que es lo que me pasa. Tengo que mandar a traer a mis hijos para sentirme bien. Y esta mujer mandó a traer a sus hijos, se los llevó hacia los Estados Unidos y dijo, bueno, ahora que tengo a mis hijos, voy a vivir felizmente. Y la felicidad le duró muy poco, porque con el tiempo se comenzó a sentir frustrada. Bueno, seguramente necesito desarrollar mi propio negocio, mi propia empresa, porque hasta este momento solo estoy trabajando para alguien más. Y con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, esta mujer abrió su propia empresa de limpieza en los Estados Unidos. Comenzó a crecer económicamente, pero se seguía sintiendo vacía. Y la razón de ese vacío, mis estimados hermanos y hermanas, es que ella no se había vuelto al Señor. ¿Sabe? Le voy a decir algo. No hay peor cosa que le pueda pasar a un ser humano. No hay peor cosa que le pueda pasar a un ser humano que tener éxito sin Dios. Grábese esto, porque difícilmente quizás lo va a escuchar en otra parte. No hay peor cosa que le pueda pasar a un hombre o a una mujer que tener éxito sin la presencia de Dios. Y eso lamentablemente es lo que le pasó a esa mujer. Por eso es que dice el versículo 8, vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Encontraron el agua, calmaron su sed, pero eso no les satisfizo en nada, no les sació en nada. ¿Y cuántas personas no hay en la vida que les va bien en su familia, les va bien en sus negocios? Es todo lo opuesto, pero se siguen sintiendo insatisfechos. Amados hermanos y hermanas, la fuente de nuestro gozo y de nuestro deleite no está en las relaciones. Usted puede tener un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, buena familia y seguirse sintiendo insatisfecho. Usted incluso puede pensar que teniendo grandes amigos o gran cantidad de amigos, usted se va a sentir satisfecho. El soltero piensa que casándose resuelve sus problemas emocionales. El casado piensa que separándose resuelve sus problemas. ¿Sabe algo? El único que puede llenar todas nuestras necesidades emocionales se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Él es el único que puede calmar nuestra sed. Por eso es que Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Beba. ¿Sabe qué es lo que tiene en particular este mes del año? Que las personas piensan que teniendo una vida de consumo van a lograr apaciguar la sed que lleva su alma. Es la sensación que se experimenta el viernes por la noche. Ya viene el viernes, el fin de semana.
me voy a sentir más descansado. Pero ¿sabe por qué muchas personas cuando llegan al día lunes llegan tan cansados y frustrados? En una encuesta que leí hace algunos meses decía que el día en el que se producen más suicidios en la semana es el día lunes. Es el día lunes, domingo en la noche o lunes en la madrugada. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos y hermanas, el fin de semana supuso más angustia. ¿Sabe qué reveló, por ejemplo, la pandemia en muchos de nuestros hogares? Que vivir con nuestro esposo, con nuestros hijos, hizo un momento insoportable en nuestra convivencia como familia. Porque estábamos tan acostumbrados a ver a nuestros hijos solamente en el amanecer y al anochecer cuando ellos dormían. Estábamos acostumbrados a no tener una relación tan cercana con nuestro esposo, nuestra esposa. Nosotros no podemos llenar nuestros vacíos con cosas ni con personas. Nosotros no podemos crecer en la vida llenándola con cosas o personas. Nosotros solamente podemos llenar nuestra vida permitiendo que Jesucristo la llene con su presencia. Y por eso es que la Biblia dice: con todo esto ustedes no se volvieron a mí. Verso 9: castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. No solamente el Señor no les dio la cosecha, no solamente el Señor les retuvo el agua, sino que ahora les castigó con plagas. Y alguien pudo haberle dicho quizás a Israel: Israel, qué salado estás, qué mala suerte tenés. Tal vez a usted también le pueden decir: hey, qué salado estás. Te llueve sobre mojado, perdiste tu empleo, se te fue la mujer, te encontraron esta enfermedad, perdiste a este ser amado. Y pareciera ser que como que suma y suma y suma y suma una desgracia tras otra desgracia. Pero si nosotros creemos que en la vida no hay casualidades, ¿no será que detrás de esas pérdidas, detrás de esos fracasos, es Dios el que te está diciendo: ¡hey! Vuelve a mí. Vuelve a mí. Y ya le dije, los seres humanos pueden concluir torpemente y decir: qué mala suerte tengo, es que seguramente se me cruzó un gato negro, es que quizás yo pasé debajo de una escalera. No hay mala suerte ni buena suerte. Lo único que existen son propósitos de Dios, hermanos y hermanas, que desean revelar los planes para aquellos con los que Dios está tratando. ¿No será que detrás de esas pérdidas o esos fracasos es Dios el que te está diciendo, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Venga de regreso. Es tiempo de retornar. Pero ¿qué pasamos si no retornamos? Nos convertimos como ese niño al que le estamos diciendo: Raulito, no metas el dedo en el tomacorriente. Y el niño sigue, y Raulito sigue queriendo meter el dedo en el tomacorriente. Y usted baja y le quita. Pero luego la necedad lo lleva a seguir insistiendo. Resultado: si tú insistes y persistes en aquello que no está bien, tú llevarás la peor cuota de dolor. Oiga, dice el verso 10: les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados. Hice que llegaran hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo ustedes no se volvieron a mí. Wow. Al leer este pasaje, mis estimados hermanos, yo me sorprendo, porque usted decide aprender. Usted decide si aprende oyendo la palabra de Dios, escuchándola, o usted decide si quiere aprender a base de golpe. Le voy a hacer una pregunta un poco temeraria esta mañana. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan con su vida?
¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con su vida? Todos en realidad, ya se lo dije. Bueno, si Dios tiene un plan contigo, Dios lo va a cumplir. Y tú decides por la buena o por la mala. Pero Dios necesita tu atención. Dios necesita tu atención. Y si para obtener tu atención Él necesita llevarte a la cama de un hospital, no lo dudes que lo puede hacer. Dios necesita tu atención. Y si para lograrlo te tiene que despojar del empleo, lo va a hacer. Dios necesita tu atención. Y si para lograrlo Él necesita que tú te hundas en una frustración, en un fracaso de un negocio, Él lo va a hacer. Y no es, hermanos y hermanas, porque Dios sea un torturador, como algunos puedan pensar. Es porque Dios tiene un compromiso de amor contigo. Dios sabe que si te va bien lejos de Él, tu corazón se enorgullece. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos algún logro personal en la vida, nosotros tenemos que decir siempre: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria siempre. Y termino con esto. Dice el verso 11: les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Oiga, y este es el propósito con lo cual termino. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Usted decide cómo quiere aprender en la vida: escuchando a Dios, atendiendo su consejo, o usted decide si quiere aprender a golpe de fuerza. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos, rápidamente. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que se ponga en pie en el lugar donde está. Si hubiese alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, póngase en pie, camine hacia el frente. Dios le bendiga al caballero que se pone ahí en pie. Hermano diácono, ayúdeme. Queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted para que el Señor perdone su vida y le dé una nueva oportunidad. Hermanos servidores, pendientes de sus bloques. ¿Habrá alguien más que desee entregarle su vida a Cristo en lo que pasa esta vida, que con humildad reconoce al Señor? Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Nosotros como cristianos sabemos, hermanos, que en la vida no hay casualidades. Y a veces Dios permite que pasemos pruebas. En otras ocasiones Dios quiere llamar nuestra atención. ¿Dónde Dios nos llama? Nos llama en el desierto, en los desiertos, en la soledad. ¿Habrá alguien más esta mañana que, al igual que esta persona, desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿No será que esa circunstancia difícil es un llamado de parte de Dios? Voy a orar en este momento. Pero si hay alguien más, póngase en pie. Vamos a orar entonces por esta vida. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a poner nuestra mirada siempre en el Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta vida. Gracias, Señor, porque has perdonado sus pecados esta mañana. Gracias porque le has dado una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque lo traes a ti. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre él y le haga nacer de nuevo. Señor, limpia sus pecados y que a partir de este momento comience una nueva vida en ti. Oro también por tu iglesia, para que pueda, Señor amado, escuchar tu voz siempre. Ayúdanos a crecer con sabiduría y no solamente sobre la base de la dolorosa experiencia
que muchas veces nos dejan muchas cicatrices. Amado Dios, gracias porque eres un Dios que no nos desecha, sino que nos extiende nuevas oportunidades. Oro también, Señor amado, esta mañana por tu pueblo, para que escuche en todo siempre tu voz. Señor amado, también quiero pedirte, te lo pido por favor, bendice a tu pueblo que se compromete para seguir en esta obra del ministerio a través de sus ofrendas y sus diezmos. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice sus aportaciones y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Hermanos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bienvenido, hermano, a la familia del Señor. Pueden pasar, hermanos, y mientras nosotros cantamos al Señor.